Bienvenidos nuevamente a Detecta Info. El día de hoy nos acompaña la doctora Jimena Vázquez, del cual vamos a hablar sobre el tema de anticoncepción y métodos relacionados. Bienvenida, doctora. Cuéntenos, ¿qué tipo de métodos anticonceptivos existen actualmente? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, actualmente tenemos métodos definitivos y los no definitivos. Dentro de los definitivos vamos a tener los quirúrgicos como la ligadura de trompas o también la vasectomía para los hombres. Y en los no definitivos vamos a tener métodos hormonales, no hormonales y también los naturales como por ejemplo el método del calendario. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos más usados y los más seguros que se podrían indicar a los pacientes? Esto es muy importante porque en realidad el uso va a depender de cada paciente, ¿no? Las indicaciones pueden ser múltiples, pero hoy por hoy son más comunes los métodos hormonales y también a su vez son los más efectivos, ¿no? Tenemos definitivamente los más efectivos, los definitivos como la vasectomía, la ligadura, pero también hay métodos muy efectivos como la T con hormonas y también el implante subdérmico. Ok. En relación a los anticonceptivos hormonales, hay algunas información que circula por las redes sociales. ¿Qué tan efectivos son o qué tan probable es que un método anticonceptivo hormonal me pueda generar alguna tumoración o pueda generar alguna enfermedad que tal vez no aparecería si es que tomo este anticonceptivo? ¿Qué nos Es puede comentar? Esto definitivamente es de lo que más preocupa a las mujeres que los usan. Dentro de toda la gama de métodos hormonales tenemos los que tienen estrógenos y los que no tienen estrógenos. Entonces, ya se ha visto que los que no tienen estrógenos no se relacionan con este riesgo. Y por el contrario, los que tienen estrógenos también van a depender de la mujer en la que estamos administrándolos, ¿no? Cuando no tenemos factores de riesgo, no se ha visto directamente que generen o sean los causantes del desarrollo de algún cáncer. Aquí en general hay que tener cuidado cuando tienen estrógenos en mujeres que tengan factores de riesgo y que además debemos hacer un estudio previo para ver justamente el riesgo, ¿no? Si es que damos hormonas y estrógenos en mujeres que ya tengan el riesgo, probablemente contribuyamos, pero no es que el anticonceptivo vaya a generar que se dé este cáncer, ¿no? Ok, o sea, no es que el anticonceptivo directamente pueda generar alguna tumoración o algún tipo de Exactamente. neoplasia a la Hoy paciente, por hoy, sino que esta paciente ya tiene unos factores que exacto. tenemos que investigar en la consulta, factores genéticos, factores de herencia genética, que tal vez pueda sí generarle alguna tumoración y que coincida con la toma de algún método Claro. anticonceptivo y obviamente se le eche la culpa al método anticonceptivo que realmente no tendría una asociación. Exacto, justo por esto es que es tan importante no automedicarlos o auto indicarse el método anticonceptivo, sino que hay que estudiar a la paciente un universo, ver los factores que se involucran y como tal indicar el método adecuado para cada paciente, ¿no? Ok. Tenemos algunas preguntas eh, del público. Nos escribe Salvador Becerra. Doc, uno de los métodos anticonceptivos para hombre, no me gustaría que mi pareja tuviera cambios hormonales ni todos los efectos secundarios que dan. Este sí es un tema que ha generado mucho debate en el tema de la anticoncepción masculina, Sí. anticoncepción masculina. ¿Qué nos podría comentar sobre la anticoncepción masculina? Es una pregunta sumamente interesante porque sí existen métodos que puedan utilizar netamente los hombres. Hoy por hoy, si bien es cierto, no tenemos hormonales todavía, están en estudio, sí tenemos métodos definitivos como la vasectomía y en el caso de que no queramos un método definitivo, nos queda únicamente el preservativo masculino o el uso de espermicidas en cuanto a temas no hormonales, ¿no? Todavía siguen en estudios los temas hormonales para hombres y esperemos que en un futuro los tengamos. Ok, ok. Doctora, en relación a los métodos anticonceptivos naturales, ¿qué nos Ujú. podría comentar? Bueno, los métodos anticonceptivos naturales, el más conocido es el calendario, lamentablemente tienen mayor tasa de error o de fallo al uso de este método, ¿no? Por ejemplo, si utilizamos o lo comparamos con un método como el DIU hormonal o el dispositivo intrauterino hormonal, este tiene una tasa de falla de 1 en 100 mujeres, mientras que el método del calendario tiene una tasa de falla de hasta 28 en 100 mujeres, lo cual es sumamente exagerado si comparamos uno con el otro, ¿no? Entonces, si es que tenemos la posibilidad de usar otro método, de poder elegir otros métodos que además hoy por hoy son gratuitos, muchos de ellos,
definitivamente es mucho más seguro usar otro método. En relación a la efectividad de los diferentes métodos anticonceptivos, ¿cuál sería el orden de efectividad que se podrían utilizar? Tenemos en la cabeza el implante subdérmico, el dispositivo intrauterino, que son las TES, y también la ligadura. Esos tres son los más efectivos hoy por hoy y tienen una efectividad de 1 o menos de 1 entre 100 mujeres, lo cual es altísimo. Después de ello tenemos métodos como pastillas, los anillos vaginales, las inyecciones. Todos estos tienen una tasa de error de más o menos entre 6 a 12 mujeres por cada 100 mujeres que lo utilicen. Y por último tenemos los preservativos, que también tienen más o menos una tasa de error de 8 mujeres en 100. Y finalmente ya tenemos los espermicidas, el método del calendario, el coito interrumpido. Estos tienen una tasa de error de más o menos entre 16 hasta 28 mujeres entre cada 100 mujeres, ¿no? Que la diferencia definitivamente es abismal. Ok, doctora. También existen métodos como el calendario. ¿Este método es confiable? ¿No es confiable? ¿Qué nos podría comentar? Si bien es un método que se utiliza desde hace mucho tiempo, van a haber muchos factores que puedan intervenir en justamente la confiabilidad. Hay muchos factores que pueden generar cambios en la ovulación de una mujer. Toma de diversos medicamentos, el mismo estrés, la misma realización del ejercicio. Entonces, todo ello va a influenciar en que este método tenga una tasa de falla. Y justamente por eso es que la tasa de falla puede llegar hasta 28 mujeres, ¿no? Que es muy alto. Ahora, una vez que una paciente empieza a tomar un método anticonceptivo, un tratamiento hormonal, que puede ser por ampollas, que puede ser anticonceptivos orales, ¿cuál es el tiempo recomendable para usar este método? ¿O es que se debería recomendar por un periodo corto o un periodo máximo? ¿Y qué consecuencias podría llevar si es que esta paciente toma estos métodos anticonceptivos por mucho tiempo? Bueno, en realidad esto es algo que ya ha venido cambiando en los últimos años. Justamente hace un par de años, en el 2019, la Organización Mundial de la Salud saca una guía nueva en base a múltiples estudios que se han venido haciendo y aquí vuelven a hacer hincapié en que los métodos anticonceptivos no disminuyen la fertilidad, que era básicamente uno de los mayores riesgos o miedos que tienen las mujeres al poder utilizarlo. Y ya se sabe que podemos utilizar métodos anticonceptivos, incluso los hormonales, sin interrupción, y no vamos a generar ningún daño. Es decir, que cuando paremos de utilizarlos, tranquilamente podemos confiar en que la mujer va a volver a su fertilidad. ¿Y cuánto tiempo es el periodo recomendado para la toma de estos anticonceptivos? ¿1 año, 2 años o mejor hasta 5 años y después ya no? Es que en realidad no va a haber un episodio recomendado, pero sí va a depender de lo que quiera cada mujer. Entonces, por ejemplo, si tenemos mujeres que están buscando volver a la fertilidad en un menor método, se recomienda poder utilizar, por ejemplo, anticonceptivos orales que se pueden parar cuando ella desee, o incluso colocar un dispositivo intrauterino que ya sabemos que al retirarlo va a volver la fertilidad. Ese es otro de los temas que a veces genera un poco de discusión. ¿Después de cuánto tiempo de la toma de alguno de estos métodos anticonceptivos puede la paciente nuevamente quedar embarazada? Es decir, tomé por 4 años anticonceptivos orales. Al siguiente mes, después de dejarlos de tomar, ¿puedo quedar embarazada o va a pasar un tiempo hasta nuevamente ser fértil? Normalmente damos un rango de aproximadamente 6 meses. Sin embargo, esto depende de cada organismo. 6 meses que puede quedar embarazada o a partir del 6.º mes podría quedar embarazada. No. Damos un rango entre 6 meses aproximadamente para poder quedar gestando. Sin embargo, ya se sabe que incluso una vez que se paren la toma de los anticonceptivos, tranquilamente se puede quedar embarazada en el siguiente ciclo, con la siguiente ovulación, ¿no? O sea, tomó 5 años, exactamente, dejó de tomar y al siguiente mes puede quedar embarazada. Puede quedar exactamente. embarazada. ¿Y lo mismo con los implantes? Lo mismo con los implantes. Ok. Doctora, ¿algún testimonio o algún caso clínico que nos pueda contar en relación a la toma de anticonceptivos orales? Bueno, en realidad hay muchos casos, diversas estadísticas que nos pueden, o diversas causas que nos pueden llevar a las pacientes, diversos ejemplos, pero hay uno que me gusta mucho, que es, por ejemplo, una vez tuve una paciente que estaba tomando determinados medicamentos por otra enfermedad que tenía en el momento y esto le generaba muchos vómitos, muchas náuseas. Y esto interfería en la toma de sus anticonceptivos. Entonces, una de las recomendaciones que existe hoy por hoy y que ya se sabe es que cuando tengamos una emergencia,
el anticonceptivo puede introducirse por vía vaginal en el caso de la emergencia, porque lógicamente por vía oral no es tolerado, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar a que las pacientes puedan seguir con sus métodos anticonceptivos y tengan una tranquilidad de que van a seguir teniendo esta protección contra embarazos no deseados. ¿Qué tan perjudicial es la toma de estos métodos anticonceptivos de emergencia de manera periódica? Bueno, los métodos anticonceptivos de emergencia, como tienen una carga hormonal muy grande, pueden generar irregularidades del ciclo menstrual. Pero además hay que tener en cuenta que si los tomamos de manera repetitiva, la efectividad que vamos a tener de este método de emergencia va a disminuir. Entonces, si lo que queremos es justamente una protección contra un embarazo no deseado, lo ideal es que lo tomamos cuando lo tengamos que tomar sin ningún tipo de miedo, pero que pensemos en ya utilizar un método a largo plazo que nos pueda ayudar a protegernos contra estos embarazos, ¿no? O sea, a partir de qué periodo o después de cuántas tomas de estos métodos anticonceptivos de emergencia ya disminuiría la tasa de efectividad. Después de Normalmente, tres tomas en un mes, dos tomas en un mes. Normalmente lo que nos dicen las guías es 3 tomas en un año, ¿no? Ok. Esto no quiere decir que en un mismo mes no podamos tomar 2 veces la toma, pero sí hay que tener en cuenta que es mucha carga hormonal y muy probablemente encontremos temas de náuseas, vómitos, dolores en las mamas, irregularidades menstruales. Y esto de todas maneras es perjudicial en cada mujer, ¿no? Claro, o sea, me imagino que en la consulta usted debe haber tenido casos en los cuales en un mes de repente ha existido la toma Exacto. de 2 veces de Ujú, pastillas de emergencia, ¿no? ujú. Entonces, ¿esto le generaría algún efecto en la futura reproducción o? No es que genere un efecto en la futura reproducción, pero sí genera un efecto en la regularidad menstrual, ¿no? Entonces, y obviamente en la protección que se tiene contra el embarazo no deseado. O sea, después de estas 2 tomas en un mes va a tener alteraciones menstruales. Muy probablemente pueda haber un retraso del ciclo o sangrados entre el ciclo, dolor a nivel pélvico. Entonces, esto definitivamente genera una molestia en la mujer. Hay pacientes que por su condición física o alguna condición preexistente no son candidatas a la toma de anticonceptivos hormonales. ¿Existen algunos métodos naturales que podrían ser efectivos? Bueno, como métodos, todos los métodos tienen determinado grado de efectividad, ¿no? Así como también absolutamente todos los métodos tienen una tasa de fallo. Entonces, si es que por A o B tenemos ciertas condiciones médicas que nos impidan tomar algún método hormonal, podemos ir por el método del calendario, el coito interrumpido, el uso también de espermicidas o el uso de preservativos que no tienen contraindicaciones, ¿no? Teniendo en Ujú. cuenta, obviamente, que tienen mayor tasa de fallo. Pero es una tasa de fallo muy alta, ¿no? Es una tasa de Claro, fallo, o sea, definitivamente. en general no es recomendable un método natural, como, Teniendo o sea, otros buscando el métodos, objetivo claro, de no quedar embarazados, o sea, utilizar un método natural como que no es lo más no es lo adecuado. ideal, sobre todo habiendo métodos como por ejemplo el de barrera, ¿no? Que tiene los preservativos tanto femeninos como masculinos, tienen una tasa de falla de 8 mujeres en 100. Y si Ujú. lo comparamos con el método del calendario, que son de 28, no hay ni punto de comparación, ¿no? Ok, entonces Ujú. para decidir sobre el método de elección ideal hay que hacer un estudio y hay que hacer una encuesta personalizada. O sea, Claro, no para todas las pacientes va a ser efectivo de repente un anticonceptivo oral o un anticonceptivo por ampollas o los diferentes métodos que hay. Para cada paciente debe individualizarse y no debe existir una toma de forma personal, de una forma, porque veo que mi amiga está tomando esto, exacto. yo también voy a Ujú. tomar esto. O sea, eso no es lo más adecuado. Esto principalmente porque hay muchos factores que pueden intervenir o que pueden contraindicar la toma, ¿no? Por ejemplo, pacientes fumadoras, pacientes obesas, pacientes con algún tipo de antecedente, Pacientes incluso que tienen cardiopatías, pacientes que tienen exactamente. coagulopatías, Ujú, no son las candidatas ujú. ideales para métodos anticonceptivos hormonales. Exacto. Y además van a haber algunas indicaciones como por ejemplo mujeres que estén dando de lactar, también van a haber otras indicaciones como algún tipo de toma de algún medicamento. Ya se sabe que hay medicamentos como por ejemplo para la tuberculosis o otro tipo de medicamentos que pueden disminuir la efectividad del anticonceptivo. Y todo eso es lo que nos lleva a individualizar cada tipo de tratamiento. Entonces, el anticonceptivo ideal depende de cada persona. O sea, Exacto. hay que analizar a cada Ujú. persona, hacer una consulta para determinar en ese momento cuál es el método
el Ideal. anticonceptivo ideal. No Claro. se puede generalizar los métodos para todas las pacientes. Exacto. Muy bien, doctora. Muy amable, muchas gracias por su participación. Creo que el día de hoy hemos podido abarcar a bastantes dudas que existen en las redes sociales sobre los métodos. Muy amable por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos, estamos acá en Huachos, que es un distrito de Huancavelica, muy contentos porque vamos a iniciar nuestra primera campaña de salud gratuita con el programa Detecta Médicos Sin Fronteras. Vamos a ir a todos los distritos más pobres a llevar la medicina, sin costos, con la proyección de armar equipos quirúrgicos para operar de manera gratuita a los pacientes que padecen alguna enfermedad oncológica. Este es un nuevo sueño que estamos seguros que lo vamos a cumplir. El cáncer origina miles de muertes entre todos nosotros, pero creo que podemos hacer más. No estar en Lima, vamos a ir a provincias a luchar contra esta enfermedad que causa demasiadas muertes en nuestras mujeres, iniciando un programa de detección precoz de cáncer de cuello uterino que por primera vez lo vamos a comenzar en esta provincia, en Huachos. Agradecer también a la red, agradecer a la municipalidad, agradecer a la jefatura del centro de salud y obviamente agradecer a Detecta Clínica que nos está apoyando muchísimo con especialistas y con la donación que se ha hecho al centro de salud, que viene a ser el colposcopio, para poder impulsar este proyecto, mejorar la calidad sobre todo de pacientes ginecológicos y velar por disminuir todo lo que viene a ser el cáncer de cuello uterino. Hemos creado un gran equipo y el día de hoy se da por primera vez la inauguración de lo que se ha traído de Lima y sobre todo la inauguración de la primera campaña, esperemos de muchas que tenemos acá en el Centro de Salud de Huachos, la primera campaña de atención integral con médicos especialistas traídos de diferentes lados, terminando con el amor que tenemos por los pacientes y por el pueblo de Huachos. Muchas gracias. Sinceramente muy agradecidos por el apoyo que nos están brindando el día de hoy para la atención integral y más aún la donación que se nos hizo del equipo colposcópico. Sí, es de gran ayuda para poder prevenir y detectar oportunamente lo que es el cáncer de cuello uterino. El día de hoy nos encontramos en el distrito de Huachos, en el departamento de Huancavelica, haciendo lo que es una campaña médica de lo que estamos implementando nosotros en Detecta Clínica, lo que es Detecta Sin Fronteras. Y agradecido por toda la predisposición de la población y de todas las autoridades pertinentes que han hecho que este evento sea de verdad un éxito. Muchísimas gracias. Y el día de hoy estamos muy contentos gracias a la campaña que ha dado Detecta Clínica. La verdad nos ha ayudado un montón, han traído muchos médicos especialistas que están dando la ayuda que necesita esta población, ya que la región de Huancavelica es una región muy necesitada. Y muy agradecida por la campaña, por todas las especialidades que han venido, la doctora Samantha, una grandísima persona. Acá nosotros estamos un poquito alejados de Huancavelica y por eso, ya que han venido, estamos aprovechando de hacernos ver todo lo que, las enfermedades que tenemos. Muchas gracias el día de hoy por acompañarnos. Creo que valió la pena el esfuerzo, valió la pena el trabajo, gracias a los pobladores de Huachos, gracias a las autoridades de Huachos, pero sobre todo gracias al equipo de Huachos que tenemos el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por hacer esto posible, gracias a Detecta Clínica por apoyarnos y que cada año sea más exitosa. Muchas gracias. ¡Bravo!
vamos a conversar con la doctora Angelina Sorrentino, la cual le agradecemos su gentil asistencia el día de hoy, que ella es especialista en ginecología y obstetricia, en el cual estaremos abordando un tema bastante íntimo para el público de hoy en día, que son las enfermedades de transmisión sexual. De hecho, la doctora también tiene una subespecialización en lo que es enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué tal, doctora? Cuéntenos, ¿cuáles son los tipos de enfermedad de transmisión sexual más frecuentes? Fíjate, didácticamente nosotros hemos como clasificado las enfermedades de transmisión sexual para manejarlas de un punto de vista de diagnóstico clínico mucho más eficaz, ¿no? Las que producen lesiones en piel, algunas que producen flujos o secreciones y otras que producen síntomas generales, ¿ok? Algunas que producen lesiones en piel, por ejemplo, el virus de papiloma humano, que es muy frecuente hoy en día y que es uno de los responsables en su variedad de alto riesgo de lo que es el cáncer de cuello uterino, cáncer de vulva y vagina, de pene, de ano recto y de orofaringe. También otros que dan lesiones en piel, el herpes, por ejemplo, unas llaguitas, empiezan en ampolla, luego se rompen, se forman unas llaguitas, esas dan lesiones en piel. La sífilis, que repunta, debería ya estarse erradicando la sífilis, pero ocurre que desde 1540, desde los años 1540 hasta la actualidad, seguimos teniendo sífilis en el mundo. Otras, por ejemplo, que producen secreciones como la gonorrea, la clamidia, que son bastante gráficas en el síntoma. La paciente consulta, uy, tengo muchísima secreción, incluso el varón presenta secreciones en la mañana, secreción a través de la uretra masculina, amarillosa, amarillenta, ¿okay? Y otras que producen síntomas generales, como me siento mal, tengo una gripe, alguna virosis me está dando y no se quita y no se quita. Entonces, al final puede ser que sea una infección por un virus de inmunodeficiencia adquirida o por hepatitis B. Entonces, a grandes rasgos, esas son las enfermedades de transmisión sexual de los grupos que he dividido, las más frecuentes. Entiendo yo que hay tipos de enfermedades, por los que nos está contando, en las cuales podrían pasar desapercibidas en algunas pacientes. O sea, pueden tener alguna infección, pero tal vez no lo toman en cuenta porque no hay mucha manifestación clínica. ¿Qué síntomas son los más frecuentes y qué síntomas son los que deberían tomar acción el paciente y acudir a un especialista para algún tipo de tratamiento? ¿Cuáles son esos síntomas más frecuentes que se pueden tener a raíz de una enfermedad de transmisión sexual? Fíjense, hay enfermedades de transmisión sexual de origen bacteriano que pueden pasar desapercibidas. Por ejemplo, la clamidia. La clamidia es una enfermedad de transmisión sexual, es bacteriana, produce infertilidad, pero puede cursar sin síntomas, ¿okay? O de repente en algunas pacientes sí presentar algunos síntomas. Esos síntomas son ardor, dolor pélvico, sensación de ardor o de orina caliente o dolor durante las relaciones sexuales. Okay. Entonces, ardor, sensación de orina caliente y dolor durante las relaciones sexuales. Cualquiera de estos síntomas ya debería el paciente ir a una evaluación por un especialista. ¿Quién infecta a la paciente femenina con una clamidia? Obviamente su pareja. Muchas veces el hombre, o la mayoría de las veces el hombre es transmisor, es un vector, pero es asintomático. Raras veces en este tipo de infecciones tipo clamidia el hombre va a sentir algún síntoma. Sin embargo, cuando se le diagnostica a la mujer, hay que tratar también a su pareja para que no exista la reinfección. Okay, o sea, en todos los casos en los cuales se diagnostica una enfermedad de transmisión sexual en la mujer, también debería recibir el tratamiento el varón. También. En todos los casos. O sea, siempre la pareja tiene que recibir un tratamiento para evitar la reinfección o la sobreinfección. Sí, en todos los casos, sea pareja heterosexual o sea pareja homosexual.
En todos los casos, la pareja debe recibir tratamiento. Ujú. A veces, tal vez por la vergüenza o tal vez por algún no descubrir un poco más de la intimidad del paciente, deja pasar y sigue con los síntomas la pareja, y el tratamiento que puede recibir una pareja puede perpetuarse porque no recibe el tratamiento completo Así es, la doctor. otra persona, Así ¿no? es súper importante el punto que acabas de tocar, doctor, porque el paciente, y siempre se lo digo a mis pacientes, tienes que sacarle el jugo a tu consulta. Y la forma de sacarle el jugo a la consulta es darle información a tu médico tratante. Porque mientras más me informas, yo más te ayudo. Si tú dices, oye doctor, ay, no le voy a decir al doctor que tengo penetración anal porque, pucha, qué vergüenza, no, ¿cómo le digo? Claro. Esa es mi intimidad. Pero resulta que si yo tengo esa información, puedo ayudarte. Claro. Puedo ayudarte, puedo hacer despistaje de enfermedades también a esa zona. Y ayudar a prevenir futuras enfermedades, porque a veces Exactamente. la forma en la cual se transmite influye mucho en la prevención de los futuros problemas que pueda tener una persona, ¿no? Entonces, en el caso que nos menciona, si no le hubiera dado ese dato, tal vez seguiría teniendo por ese medio las relaciones sexuales y siempre va a haber una reinfección o alguna patología asociada, ¿no? Entonces, siempre es bueno mencionar todo en la consulta médica, ¿no? Y sobre todo en estos temas íntimos para poder ayudar adecuadamente al paciente. Sí, de hecho, la historia clínica en la consulta de enfermedades de transmisión sexual a veces es un poco, yo dijera, intrometida. Empiezas a hacer preguntas, claro, sin tratar de herir la intimidad del paciente, con mucha delicadeza, tratar de obtener información para que realmente el tratamiento sea eficaz y el despistaje también de enfermedades sea eficaz. Por ejemplo, en el caso de infecciones con virus de papiloma humano, que sabemos que repunta día a día, que es el causante no solamente del cáncer de cuello uterino, sino que cada día tenemos más cáncer de ano recto. Y también el origen es el BPH de alto riesgo. Entonces, en esos casos, cuando ya se diagnostica un BPH de alto riesgo en la zona íntima genital femenina, sí se le pregunta a la paciente, ¿habrás tenido penetración anal para poder hacerte despistaje? Y se toman muestras de esa zona y se mandan a estudiar capturas de virus de papiloma para tener el diagnóstico y evitarle a futuro a la paciente un problema de lesiones de alto grado en esa zona. Claro, que son lesiones que potencialmente pueden originar algún tipo de neoplasia o algún tipo de cáncer, ¿no? Tenemos preguntas del público en relación a las enfermedades de transmisión sexual. Es cierto, nos escribe Lorena G, nos escribe, ¿es cierto que el preservativo no evita el contagio de VIH? ¿Puede aclarar qué previene y qué no previene? Fíjate, el preservativo es uno de los métodos de barrera más efectivos para evitar la contaminación por el virus de síndrome de inmunodeficiencia adquirida o VIH y para evitar la contaminación por el virus de hepatitis B. Más, y sin embargo, para el resto de enfermedades de transmisión sexual no es tan efectivo, sobre todo para los que producen lesiones en piel y secreciones. ¿Por qué? Sabemos que el virus del VIH y el virus de la hepatitis B penetra en el ser humano a través de microabrasiones. Cuando hay el roce en mucosa, el virus penetra con facilidad. Por lo tanto, cuando se utiliza el preservativo y hay la fricción y el roce, puede haber microabrasiones, pero como las secreciones están protegidas por el látex, no penetran por esos microhuequitos o orificios mínimos que nosotros no llegamos a ver. Pero donde hay lesiones en piel, como verruguitas en la zona íntima o llaguitas en la zona íntima, o a veces en el caso de la sífilis, algunas ronchas con huequito que no les damos atención, pero es un granuloma sifilítico, nada más el roce de la piel
el roce púbico, esto, ya, listo. Entonces... Pero aún así el preservativo es altamente efectivo para evitar la transmisión por el VIH. VIH y hepatitis B. Ok. Bastante bueno, sí. Okay. En relación al VIH, ¿cuál es el grupo poblacional de mayor riesgo de poder contraer esta enfermedad? Fíjate, ahí tenemos que hablar de las conductas del paciente, de las conductas del hombre o de la mujer. Mientras nosotros más contacto tengamos con parejas distintas, más propensos estamos a adquirir el virus del VIH o cualquier otra enfermedad de transmisión sexual. O sea, está directamente relacionado con el número de parejas sexuales que se tengan. Con el número de parejas sexuales. A mayor número de parejas sexuales, mayor probabilidad. Mayor probabilidad. Y la probabilidad en personas que tienen una vida sexual muy activa, pero que tienen una pareja estable, como puede ser de repente un señor, una señora que fuera de casa tenga una vida sexual muy activa, pero que llegando a casa pueda contaminar a su pareja. Entonces, y eso lo vemos muchísimo en las consultas. Señoras que de repente nos sorprendemos con un HIV positivo y yo nada más tengo una pareja, pero entonces hay que revisar las conductas de pareja y pareja. Y bueno, un llamado a la conciencia, pues, antes de tomar decisiones, porque esas son decisiones que se toman previamente, pensar en nuestro entorno, ¿no? En la pareja, en la familia, porque posteriormente estas enfermedades se tornan dolorosas para la familia. Claro. No solo para el paciente, sino su entorno. Claro, claro. Doctora, en cuanto al tema de vacunas, ¿nos podría hablar sobre la efectividad de las vacunas para prevenir las infecciones de transmisión sexual? ¿Qué tipo de vacunas hay? ¿Para qué tipo de infecciones son las indicadas? ¿Podría comentarnos un poco? Sí, tenemos actualmente vacunas para evitar la hepatitis B, que ya está desde hace muchos años institucionalizado. De hecho, ya se vacuna desde pequeño. Hay un esquema pediátrico para vacunas de hepatitis B. Y la vacuna contra el virus del papiloma humano. La vacuna contra el virus del papiloma humano, la Gardasil 9, ya en el año 2021, en diciembre del 2021, cumplió los 10 años de prueba en humanos, entonces ya está 100% aprobada por la FDA. En vista de esto, los esquemas de vacunación a partir del año 2023, que se reunieron la OEPS y la OMS en una reunión de expertos para revisar las dosis de la vacuna. Hay un poquito de confusión con respecto a esto, porque ellos sí emitieron un boletín e informaron que para población sana, a partir de los 9 años hasta los 45 años, hombre y mujer, pueden ser vacunados contra el virus de papiloma humano y que basta solo una dosis. Las 2 dosis o 3 dosis se reservan para pacientes con algún problema de inmunodeficiencia. Ya puede ser por VIH o porque curse con alguna otra enfermedad crónica, ¿ok? Alguna condición, una patología crónica. Si una paciente, por los estudios que actualmente realizan en varios centros de salud, es positivo para VPH, una paciente se hace su test de VPH y salió positivo, ¿aún en ese contexto debería vacunarse, ya no debería vacunarse? ¿O cuál es la recomendación más adecuada para una paciente que ya tiene un diagnóstico por un test de VPH positivo? Porque esta es una de las dudas que también he visto que circula mucho por redes sociales. Es verdad. Fíjate, existe ya un protocolo establecido para esos casos. La vacuna contra el virus de papiloma humano que está aprobada por la FDA es la Gardasil 9. La Gardasil 9 cubre 9 serotipos de virus de papiloma humano, 2
de bajo riesgo, que son el 6 y el 11, y 7 de alto riesgo. 31, 35, 41, bueno, son una gama. Ok. Cuando la paciente, nosotros vemos lesión en cuello uterino, tiene condilomas, hacemos captura viral primero y vemos qué virus está portando. ¿Okay? Tenemos que tener esa información. La paciente está positiva para virus de papiloma humano, salió positivo, ponte tu 6, que es de bajo riesgo, y el 31 o el 18 de alto riesgo. ¿Esa paciente tiene posibilidades de vacunarse? Sí. Sí. Porque esa paciente... Entonces la respuesta es sí. A pesar que tengo ya el virus, igual tengo que vacunarme. Sí, porque esa paciente tiene que ser sometida previamente a un tratamiento, si tiene lesiones, curar las lesiones, dar un tratamiento de refuerzo inmunológico local y sistémico y culminar aplicándole la vacuna. Ese es el protocolo que debería seguirse. En pacientes que están negativos en cuanto a clínica, o sea, no tengo lesión en el cuello uterino, la doctora me dijo que está muy bien mi cuello uterino, tampoco me han salido verruguitas, pero ya yo inicié mi vida sexual hace 3 años, 5 años, 7 años. ¿Qué hacemos con esa paciente? Igual, hacemos una captura de virus de papiloma, un test de captura, vemos si hay algún serotipo positivo, porque puede estar positivo y no tener ningún síntoma ni ningún signo clínico. Y luego de que tenemos eso, vemos si hay necesidad de aplicar el protocolo de refuerzo inmunológico y tal, y terminar vacunándose. O sea, siempre hay posibilidad, porque nos está cubriendo contra 9 serotipos. Hay posibilidades de que una paciente salga positiva a un montón de serotipos, sí. Sí, porque lo hemos visto. Claro, entonces esa idea o esa recomendación que a veces se da de forma equivocada a los pacientes, ya tienes el virus de VPH, ya no es necesario que te vacunes. Eso es totalmente falso. Totalmente falso, Totalmente doctor. falso. Es más, si la paciente o el paciente está positivo para un serotipo viral o para 2, tiene la puertita un poco abierta, es más fácil ingresar. Yo siempre pongo el ejemplo a mis pacientes. Si quieren un ladrón entrar a la casa y no hay nadie quien le abra la puerta, le va a costar trabajo. Pero si ya hay alguien adentro que le diga, métete por aquí, por ahí va a ingresar. Entonces es así. El sistema inmunológico, cuando tiene algún virus, alguna entidad crónica, está compartido, está ocupado y deja menos soldaditos cuidando la entrada. Entonces siempre hace al paciente o a la persona más vulnerable de infectarse. Ok. Muy amable, doctora. Muchas gracias por la información que nos ha dado. Sé que va a aclarar muchas dudas que circulan por los diferentes medios, por las redes sociales, y esperamos tenerla en una próxima oportunidad. Muy amable. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Esto que parecía un sueño, que no se iba a lograr, que nos tildaron de locos, de que no podíamos hacerlo, y nos han dicho de todo. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que vale la pena vivir a pesar de todas las dificultades que podamos tener. Nos dice que nosotros tenemos que ser diferentes, tenemos que ser gente de servicio, que tenemos que transformarnos y convertirnos en luz que ilumine oscuridades, luz que ilumine caminos y luz que ilumine almas. Y estamos haciendo algo que no se ha hecho en este país. Transformarnos en la mejor institución de salud, no de Perú, de Latinoamérica, porque cuando vean el proyecto va a ser algo revolucionario. Vamos a estar, como siempre, lejos de todos. Muchas gracias por venir, gracias a todos ustedes, a todos nuestros trabajadores y sobre todo al principal. Gracias a Dios. Listo, ahora sí, Luisito. Qué bonito, ¿no?
Seguimos aquí en Detecta Info y por último, en nuestro tercer bloque, vamos a hablar sobre una especialidad muy poco conocida, que es la geriatría. Tenemos al doctor Santiago Herrera, especialista en geriatría, el cual nos va a comentar un poco sobre lo que es prevención geriátrica. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Desde qué edad se considera un adulto mayor? Es una buena pregunta, doctor. Adulto mayor es una persona que ya alcanzó en nuestra sociedad, acá en un país donde tenemos poco desarrollo, y Latinoamérica en general, 60 años. A partir de los 60 años. Exacto, a partir de los 60 años. Sin embargo, en los países más desarrollados, como Europa o América, Estados Unidos, 65 años para arriba. Pero en general, 60 años, ya el cuerpo ha cambiado algunos aspectos de su estado, entonces se ve que los órganos están envejecidos y ya la función también ha cambiado, ¿no? Ah, ok. ¿Y cuáles son las enfermedades más frecuentes en los adultos mayores? Hay varias enfermedades crónicas que se instalan a lo largo de la vida y una de ellas, y la más frecuente, por ejemplo, es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial. La segunda sería la diabetes mellitus, que juntamente con la hipertensión arterial van adquiriendo importancia a esta edad. Ahí también se involucra como primos hermanos la dislipidemia, el colesterol y triglicéridos, la aterosclerosis, ¿no? Que al final concluyen en enfermedades más severas, más agresivas, como infartos cardíacos y problemas, accidentes cerebrales vasculares. La hipertensión arterial es una enfermedad muy frecuente en un adulto mayor, pero muchas veces pasa desapercibida. ¿Cuáles son los síntomas que podría reconocer una persona y acudir a una consulta porque probablemente tenga una hipertensión? Esa es una muy buena pregunta, porque la gente piensa, doctor Renson, de que la hipertensión arterial da síntomas. Sin embargo, nosotros lo conocemos como la asesina silenciosa. No da síntomas. En la mayoría de pacientes, hablo de hasta de un 80 o 90% de que las personas no tienen ningún síntoma. Pocos casos que se ven con síntomas pueden ser cefalea, ¿no? Dolor de cabeza, tinnitus, o sea, zumbido de oídos, mareos, ¿no? De la paciente, inestabilidad a veces, pero en la mayor parte de casos los pacientes se diagnostican de hipertensión en una emergencia, cuando van y de pronto ya vienen con una hemiplegia, o sea, con un accidente vascular cerebral isquémico o hemorrágico sobre todo, o un infarto cardíaco. Entonces, ¿cuál sería una medida preventiva o una medida que se puede recomendar para poder diagnosticar esta enfermedad pese a que no da síntomas de manera habitual? Justamente ese es el tema, porque después de los 30 años, normalmente la presión arterial uno debe medirse porque puede ir cambiando, ¿no? A los 40 años ya empieza a ser prevalente esta enfermedad, tanto en hombres como en mujeres. Por lo tanto, una de las medidas que debemos tomar es que nuestro médico de cabecera nos tome la presión. Porque normalmente vamos al médico, pero el médico, actualmente los médicos actuales no toman la presión a sus pacientes, ¿no? O lo dejamos esta medida de la presión de repente para el personal técnico, que tampoco a veces nos lo pasan. Entonces nosotros debemos exigir que por lo menos en triaje, la enfermera de turno encargada nos pase el paciente con las funciones vitales, y dentro de ellas está la presión arterial. Ahora, ¿hay formas de poder medirse la presión arterial con dispositivos digitales que actualmente circulan en el mercado? O sea, Sí. de manera habitual, un paciente a partir de los 70 años debería tomarse la presión de manera periódica. Sí, doctor Renson, la medida de la presión arterial debería ser ya algo de rutina en nuestras casas. Hay dispositivos actuales, ¿no? Que tenemos tensiómetros digitales, que hay unas marcas incluso que son adecuadas o recomendadas que podrían utilizarse. Entonces,
tener tu dispositivo de toma de presión arterial de manera digital es una forma de poder prevenir y diagnosticar a tiempo esta enfermedad. Sí, es una forma importante, diría yo, en este tiempo, ¿no? Sobre todo también recomendación de que cuando uno se toma la presión debe ser en el brazo, no en la muñeca, porque hay dispositivos de muñeca que no dan buenas medidas. La recomendación es en el brazo. El brazo y la que está más cercana al corazón. Y que esté en reposo y sobre todo que sea la primera hora de la mañana. Ok. Y en cuanto a la diabetes mellitus, que es otra enfermedad muy frecuente, ¿qué tanto se presenta la diabetes en este grupo poblacional, en los adultos mayores? Conforme va avanzando la edad, es más prevalente. Definitivamente la diabetes, sobre todo porque es una enfermedad que va de la mano con la genética, ¿no? Padres diabéticos, hijos diabéticos. Pero sobre todo, teniendo incluso la parte genética, esta no se desarrollaría tan tempranamente o de repente nunca, si es que se evita un mal estilo de vida, ¿no? O sea, en otras palabras, si tenemos un estilo de vida adecuado, quién sabe, retengamos la aparición o nunca aparece la diabetes. Pero los estilos de vida que llevamos actualmente, incremento de la masa, el índice de masa corporal, o sea, obesidad, sobrepeso, por ahí el colesterol alto, por ahí el estrés y todas las cosas que uno pasa en esta vida, entonces la gente puede empezar la diabetes muy temprano. ¿Y qué síntomas son los más frecuentes para poder diagnosticar la diabetes? O sea, ¿con qué síntomas un paciente tendría que ir a una evaluación médica porque probablemente tenga diabetes? Mira, nosotros desde estudiantes conocemos y nos enseñaron que las 4 P's, o sea, poliuria, polifagia, polidipsia y pérdida de peso. Poliuria significa orinar a cada rato, bastante. Orinas de manera frecuente. Una sed que quieres como que estuvieras en el desierto. Pese que no has realizado ninguna actividad que te origine a tomar bebida, ¿no? Porque o sea, haces actividad física y te da ganas de tomar agua, ¿no? Es que estás orinando mucho y pierdes líquidos y sales y eso te obliga a tomar agua. Claro, o sea, toma de agua sin justificación de algún deporte previo. Exacto. Okay. ¿No? Luego la pérdida de peso, ¿no? Y mucho apetito. Entonces, esos son los síntomas, son los clásicos, ¿no? De una diabetes que, bueno, si tú le cuentas esto, ya la gente lo apunta y pueden diagnosticar diabetes, ¿no? Pero los síntomas no se presentan exactamente así. Pueden presentarse 1 o 2 de estos síntomas, ¿no? Y que la gente también a veces no lo puede identificar claramente, ¿no? Igual, los chequeos preventivos justamente sirven para eso, ¿no? Que una vez al año debería chequearse alguno con una glucosa capilar o una glucosa venosa, ¿no? Así como en el tema de la hipertensión, que existen dispositivos digitales, estos dispositivos de toma de glucosa con la lanceta en el dedo. Los famosos glucómetros. Los glucómetros. ¿Los recomienda? Lo recomiendo, claro, efectivamente. Los glucómetros son muy buenos. Varían con la glucosa venosa de más o menos 5 milímetros por pero es altamente sensible, es decir, si me sale esto alterado, definitivamente sí hay algo. Sí hay, claro, lógico, sí hay. Ok. En cuanto al grupo poblacional de los adultos mayores, ¿cuál sería otra enfermedad más frecuente? Ya tenemos hipertensión, ya tenemos diabetes. Y por ahí la más preocupante, que también, o sea, no preocupante, sino riesgo alto, por ejemplo, es la osteoporosis. Que tampoco no duele. La gente cree que la osteoporosis duele, pero sí debe doler cuando hay fractura, pues, ¿no? Por ejemplo, la osteoporosis es una enfermedad donde ya la masa ósea ha venido a menos con la edad, porque también es genética, ¿no? Madres diabéticas generan hijos diabéticos. Perdón, hablando de la osteoporosis. Perdón. Entonces, osteoporosis. Y el tema de madres con osteoporosis, hijos con osteoporosis. ¿Y de qué manera podemos diagnosticar la osteoporosis? O sea, ¿con qué estudios el paciente podría diagnosticar? La única manera de hacerlo es con densitometría ósea. ¿Y en las mujeres, a partir de qué edad deberían realizarse una densitometría ósea? Después de los 45 años, que es promedio en donde la mujer deja de arreglar, porque te diré una cosa, o sea, las mujeres están más propensas a la osteoporosis que los varones. Pero, ¿por qué? Porque ellas tienen una protección hasta los 45 años en promedio por el estrógeno que liberan sus ovarios.
Cuando dejan los ovarios de liberar los estrógenos, entonces definitivamente cesa la protección. O sea, toda mujer a partir de los 45 O años la debería menopausia, realizarse la menopausia. su densitometría ósea para Sí. ir diagnosticando algún grado de osteoporosis. Ahora, ¿y por qué es riesgosa la osteoporosis? No es tanto porque tenga osteoporosis y punto, sino porque genera fracturas. Entonces, las fracturas vertebrales hacen que perdamos estatura con el tiempo. Y la columna vertebral se va haciendo cifosis, o sea, la jorobita. Y lo peor que puede hacer es que una simple caída, por tropezón, resbalón, qué sé yo, puede hacer que produzca una fractura de cadera. Y eso le cambia la vida a cualquier persona. Una fractura de cadera te inhabilita, te incapacita si es que no se mueren al año, porque hay un 30% de personas adultas mayores con fracturas de cadera que se mueren al año. 30%, que no es una cifra cualquiera. Sí. En relación a la nutrición, ¿qué tipo de dietas son más recomendables para los pacientes adultos mayores? ¿A predominio de proteínas? ¿A predominio de ácidos grasos? ¿Cuál sería una dieta adecuada para un paciente adulto mayor? En realidad, la nutrición del adulto mayor no varía con el joven. O sea, la proporción de carbohidratos, de lípidos y de proteínas debe ser la misma. Estamos hablando de un porcentaje de carbohidratos de un 60%, 55-60%, proteínas un 15-20%, ¿no? Y el resto de lípidos, ¿no? Sin embargo, no sabemos elegir a veces las proteínas o los carbohidratos, ¿no? Por decirte, una de las buenas fuentes de proteína es el pescado. Y nosotros debemos recomendar el pescado, ¿no? Por varias razones. Una, porque tiene ácidos grasos omega 3, omega 9, ácidos que ayudan a limpiar las arterias del corazón. Entonces, deberíamos promover el consumo de pescado como fuente proteica fundamental. El huevo, la leche, ¿no? Y ellas son fuentes de proteínas. Fuentes de carbohidratos tenemos muchas, ¿no? Dentro de ellas la mayor parte de las harinas. De preferencia, una harina integral sería mejor que una harina industrial, ¿no? Las harinas integrales, pan integral, por ejemplo, ¿no? Bueno, y lo que sabemos comer los peruanos, la papa, el camote, pero en proporciones adecuadas, ¿no? Evitando mucho las frituras, porque las frituras sí pues llevan un poco más de grasas, de colesteroles saturados, y eso va a proporcionar, bueno, va a contribuir, quiero decir, el problema de la arteriosclerosis. Con el tiempo la arteriosclerosis va a obstruir las arterias coronarias y eso, junto con la hipertensión arterial y la diabetes que crean una disfunción endotelial de por medio, vamos a terminar con los infartos a temprana edad o con los accidentes cerebrovasculares. O sea, siempre es bueno hacerse estos chequeos preventivos para poder diagnosticar a tiempo alguna de estas enfermedades. Así es. Y no olvide de las verduras, ¿no? Que la proporción de verduras es importante. Hay una dieta mediterránea que deberíamos considerarla, ¿no? ¿Y en qué consiste la dieta mediterránea? Justamente predominio de verduras, considerar pescado, considerar agua pura, ¿no? Considerar fuentes alternativas también de los frutos secos, ¿no? Las pecanas, las almendras, que son muy buenas que tienen ácidos omega 3, omega 9, ¿no? Interesante, doctor. ¿Alguna experiencia personal con algún paciente, alguna anécdota que tal vez nos quiera compartir con algún paciente geriátrico? Conozco a varios, pero hay pacientes que por su estilo de vida creo que alargan su vida, ¿no? El ser humano está como promedio, depende de la región. Acá en Perú, por ejemplo, nuestra esperanza de vida actual, si una persona nace hoy, puede vivir hasta 78 años en promedio, es la esperanza de vida. Los que han nacido en el siglo pasado tienen una esperanza de vida menor. ¿Y a qué se debe esa variación? Estilos de vida. Al estilo de vida. Estilos de vida, ¿no? Entonces, te hablaba de la experiencia de este paciente que tiene 93 años actualmente, pero su estilo de vida le ha permitido prolongar su esperanza de vida, ¿no? Claro, su esperanza de vida para este señor que nació en el año 1934, 35, ya muchas de esas generaciones ya han muerto, él sigue vivo.
a pesar de los problemas que ha sufrido, hipertensión arterial, justamente osteoporosis, fractura de cadera, retinopatía hipertensiva, desprendimiento de retina, ACV y todo, ha sabido sobrevivir, ¿no? Con un poco de discapacidad, pero ha llegado a los 93 años. O sea que un adulto mayor puede vivir 78 años, pero libre de discapacidad. Puede vivir hasta 78 años, pero de ahí para adelante puede vivir más años, pero con discapacidad probablemente, ¿no? Entonces el estilo de vida es clave para poder tener una vejez digna. Saludable. Una vejez saludable Y y digna. Claro, estilo de vida. Estilo de vida. ¿Y eso qué significa? Dejar de fumar. Porque todavía hay muchos pacientes que yo veo y que todavía fuman. Y es increíble. Y te lo dicen, pero bueno, son 3, son 4 cigarrillos. Pues sí. Muy bien, doctor. Muy amable. Muchas gracias por la información del día de hoy y las recomendaciones que nos ha dado. Sé que van a ser de mucha utilidad para las pacientes que nos están viendo. Muchas Muy gracias. amable, doctor. Gracias, doctor Lenzo. Hasta luego. El día de hoy hemos conversado sobre unos temas de mucho interés en la población femenina. Hemos hablado sobre métodos anticonceptivos, cómo usarlos, cuáles son los métodos ideales para cada paciente. También hemos hablado sobre las enfermedades de transmisión sexual, cuáles son las enfermedades más prevalentes, cómo prevenirlas y cómo tratarlas adecuadamente. Y finalmente hemos hablado sobre la salud en los pacientes geriátricos, que es muy importante en relación al estilo de vida que nosotros podamos llevar para tener una vejez digna y de calidad. Espero que esta información les haya servido de mucha utilidad y nos encontramos el próximo lunes en Detecta Info. Gracias.